Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo video tutorial. Estamos abordando el proyecto ensayo web que tenemos, ¿verdad? Es un curso que hemos estado desarrollando por harto tiempo y estamos justamente trabajando con el módulo de asignaciones. Vamos ahora justamente a crear los registros y para eso nosotros deberíamos tener incidentes, ¿verdad? Aquí me está pidiendo que ingrese y luego vamos a ir a un incidente que se registra. Podemos seleccionar el incidente y desde aquí nosotros deberíamos poder asignar a un técnico. ¿Para qué? Para que realice, ¿cierto?, la labor correspondiente, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer primero, vamos a crear el botoncito acá, vamos a ir a la vista, vamos a la vista incidentes controller. Tenemos incidentes controller y acá tenemos incidentes, aquí están los modelos, aquí tenemos las vistas, aquí están las vistas de incidentes y en este caso es la vista view, ya, que es justamente esta vista, la vista view con su respectivo índice. Bien, entonces por aquí vamos a agregar el botón con A, ¿cierto? Y en este caso tenemos que llamar, vamos a hacer eso, base, que apunta, ¿no es cierto? Y luego decimos asignaciones slash create, ¿ya? Y en este create le vamos a pasar por parámetro el incidente, ¿ok? Entonces, en este parámetro tenemos que usar el modelo incidente que lo tenemos cargado acá, incidente.id, ¿ok? Con eso nosotros podemos subir el incidente. Vamos a crear acá entonces una clase de Bootstrap, estamos usando Bootstrap, un botón y quizás un color switches, un botón verde para ajustar eso y le vamos a asignar, lo vamos a poner asignar, ¿ok? O asignar técnico si quieres. Veamos cómo se ve. Vamos a refrescar acá. Ya ahí está, ¿cierto? Y si tú miras en el costado, ¿no es cierto?, inferior izquierdo, ahí está, dice asignaciones create /2, que sería el ID del incidente que necesita justamente la tabla asignaciones. La tabla asignaciones toma el ID del incidente y en caso del usuario, nosotros ahí le vamos a asignar al técnico, ya en este campo usuario ID, y le vamos a asignar qué prioridad tiene, ¿ya? Vamos entonces a crear los métodos que nos permitan gestionar esta operación. Escribimos public function create y en este caso el método create recibe, ¿se acuerdan?, un ID y lo vamos a dejar como igual a null, ¿ya? O igual a false. Vamos a ver aquí cómo es que lo estamos haciendo en otros métodos como el método ahí igual a null, ya, perfecto. Null o false para el caso es lo mismo, pero es para seguir un estándar. Vamos a refrescar y este método create lo que hace es cargar el formulario. Así que vamos a cargarle este elemento y lo que sí vamos a hacer aquí un validador, ¿ya? ¿Qué tenemos que validar? Validar este ID que corresponde al incidente. Tenemos que verificar que el incidente que nos está enviando el usuario desde la vista sea válido, porque recuerden que puede correr el riesgo de no ser válido. Para eso tenemos una función llamada validate, ¿cierto? Y el método validate model. ¿Cuál es el que vamos a comprobar? El modelo incidente. Le vamos a pasar el ID y en caso de dificultad lo enviaremos a error/error. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente lo va a mandar a una página 404, que el dato no existe, ¿vale? Para recordar un poquito, la función validate
vamos hasta aquí, ¿no es cierto? Dentro de Application, vamos a Validate. Ahí está el método Validate Model. Recibe un modelo, un ID y una ruta. ¿Ok? Pregunta si el ID existe, si es que viene acá, va a hacer una pregunta al modelo seleccionado, que sería en este caso el incidente. Va a preguntar por el ID y lo va a filtrar por el ID. Este filter lo que hace, ¿no es cierto?, es comprobar que el ID es numérico, ¿ya? De lo contrario, lo obliga a ser numérico. Si encuentra la instancia, retorna verdadero y luego lo va a redireccionar a la ruta correspondiente en el caso de que haya un error, ¿ya? Esto se va a producir cuando esta condición no se cumpla, ¿ya? Es decir, si no viene un ID, entonces algún error pasa, va a devolver a la ruta, ¿ya? Eso es lo que hace este método aquí a nivel de validate. Así que si todo anda bien, nosotros vamos a poder crear aquí nuestra arreglo options, ¿cierto? Lo vamos a igualar y le vamos a poner corchetes y pondremos entonces sus respectivos atributos. Por ejemplo, title. Le vamos a decir también asignaciones. Vamos a escribir bien esto. Asignaciones. Luego le pasamos aquí un asunto, una variable, ¿cierto? Un atributo al arreglo. Eso es porque este es un arreglo asociativo. Y le ponemos nueva asignación, ¿cierto? Lo escribimos así para que vamos igual a comprobar aquí que no tengamos ninguna cosa fuera. Ahí tenemos otro método create, el process y el envío, ¿cierto? Vamos a copiarlo, de hecho, para no estas dos variables o estos dos atributos, los copiamos. Recordamos que aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos enviando a dónde vamos a procesar. En este caso lo vamos a procesar a asignaciones store. Pero este store va a recibir el ID, ¿ya? Así que, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a poner todo esto con comilla doble, ¿ya? ¿Cierto? Este método store que vamos a tener aquí es un poco distinto al que antes teníamos en general, pero es porque el método va a recibir, en este caso, un parámetro, un argumento, un ID, ¿ya? Y luego enviamos esta variable send al formulario para validar que venga vía post. Algunos detalles que además vamos a pasar aquí. Por ejemplo, necesitamos la lista de técnicos, ¿cierto? Entonces, miren lo que vamos a hacer acá. Vamos a poner, por ejemplo, la variable técnicos. Y acá tenemos que ir a usuario, ¿cierto? Ok. Vamos a pasarle aquí un método llamado select con su ID y su nombre. Ok. Puede ser. Y aquí colocamos where. ¿Y qué es lo que vamos a filtrar? Que el rol del usuario sea técnico. Este rol aún no lo hemos creado, parece. A ver, veamos aquí un pequeño detalle. Vamos a ir a usuarios. Yo tengo por ahora un solo elemento, ¿verdad? Entonces vamos a crear aquí un nuevo usuario. Le vamos a llamar, no sé, Lucia. Vamos a poner un nombre. Ya, con su apellido, ¿verdad? Y le vamos a crear un correo que puede ser, todo esto es, digamos, es especulativo, no sabemos si normalmente aquí va a haber un correo institucional y acá este rol no está el rol de técnico, ¿verdad? Así que no vamos a poder crearlo, pero podemos ir a roles, vamos a crear ese rol, vamos a crear el rol técnico, ¿ya? Técnico, ¿cierto? O soporte, como ustedes, técnico o si ustedes quieren, rol de soporte o soporte técnico, ¿ya? Lo guardamos, lo dejamos hasta por ahí y vamos a crear entonces el usuario aprovechando.
Vamos a crear un nuevo usuario, como ya lo habíamos configurado. Vamos a ingresar su nombre, su apellido. Vamos a ingresar un correo tentativo, ¿cierto? Con un dominio específico. Y aquí tenemos, ¿verdad? Y aquí le vamos a crear una clave que tiene que coincidir y lo guarda. Ahí está. Y vean ustedes ahora que tenemos al menos un soporte técnico, ¿verdad? Tenemos ese rol. Entonces, ¿qué rol tiene soporte técnico acá? Tiene el ID 3. Entonces, cuando nosotros, ¿cómo se llama el campo? Debería llamarse algo así como role-id. ¿Será cierto? Vamos a preguntarle a la tabla usuarios que tenemos por aquí cuál es la clave que une a roles. Y es justamente esta, ¿ves? Rol-id. ¿Cuál es? Tiene que ser el número 3, ¿verdad? Pero además le vamos a dar otra condición, otro word. ¿Cuál? Que esté activo, ¿cierto? Y el activo tiene que ser igual a 1. Aquí esto no era necesario ponerlo con comilla, ¿ya? Y entonces podemos ordenarlo, order by, ¿cierto? Y podemos ordenarlo por nombre de manera ascendente y usamos el método get para traernos la lista de técnicos. La otra cosa que tenemos que traer son la lista de prioridades. Entonces escribimos aquí prioridades y el modelo se llama prioridad. Aquí también hacemos un select, nos traemos el ID y el nombre de la prioridad. Esta prioridad, ¿cierto? Vamos a revisar aquí para no equivocarnos. Sí, el nombre de la prioridad, con eso está bien. Lo podemos ordenar. Order by, ¿cierto? Order by por nombre, ¿cierto? Para que quede ordenado de manera ascendente. Y también con su método get, ¿ya? Aquí tenemos que usar punto y coma para que no nos dé este error que estaba dando. Ahí está entonces la lista, ¿verdad? De técnicos que tengan un rol específico y que además estén activos, ¿ya? Maravilloso. Una vez que ya tenemos todo eso y que creo que no nos falta nada más, ya podríamos también, como vamos a usar más adelante este formulario tanto para crear como para, digamos, editar eventualmente, así que lo que podemos hacer acá es simplemente usar, vamos a usar acá una forma, ¿cierto? Déjenme ver aquí prioridades, action, eso es lo que quería saber, qué variable estábamos usando. Action, y en este caso le llamamos create, ¿ok? Y la comita para que no nos dé error. Entonces, una vez que ya tenemos configurado todo esto, es hora de llamar a la vista. Con el objeto view, ahí me equivoqué. Vamos a corregir. Con el objeto view que está acá y load, que es, ¿cierto? Esto porque estaba mal escrito. Ahí sí, view. Load. Entonces, vamos a decir asignaciones. La vista se llama create y a través de compact, ¿cierto? Le vamos a pasar el arreglo options. Una de las gracias que estamos haciendo ahora es pasarle solo algunas, ¿cierto? Cosas, variables digo, y msg error. Con esto ya tenemos suficiente. ¿Ven? Y ahí está nuestro formulario. Nos falta ahora el método post, porque recuerden que es un método get que carga el formulario,
Nos falta el método POST para poder procesar ese formulario. Para eso creamos entonces el método llamado store, ¿ya? Y este método store recibe un ID que es igual a null, ¿verdad? Perfecto. Bueno, aquí nosotros no vamos a hacer esta lista de mensajes porque en este método nosotros no mandamos o digamos no mostramos en nada, sino que esto se procesa interno, pero sí vamos a usar el validador del ID que viene desde el formulario, ¿verdad? Desde la vista para evitar que nos metan algún dato que no corresponda. Bien, entonces vamos a hacer la validación de los datos de entrada del formulario. Para eso tenemos un método que se llama validateForm que recibe dos parámetros. Primero, la ruta. Se llama asignaciones create y la create recibe, ¿no es cierto?, la variable ID. El segundo elemento que nosotros le pasamos es los datos. ¿Qué datos va a recibir este formulario? Vamos a poder seleccionar, ¿cierto? Primero al usuario, ¿cierto? O al técnico, si ustedes quieren ponerlo acá. Técnico. Bien. Y este técnico va a tener que venir validado. Así que para eso usamos la clase filter, el método getInt, ¿cierto? Para recibir el dato. ¿Cómo se llama el dato acá? Vamos a revisar un poquito un detalle. Vamos a ver aquí. Ahí está. El nombre del campo que nosotros vamos a poner. Y vamos a ponerlo que se llama técnico. ¿Qué otro dato vamos a seleccionar? El usuario el usuario, ¿sí? Y la prioridad, ¿verdad? Muy bien, prioridad. La resolución va a entrar, por default, va a entrar como no resuelto, ¿ya? Entonces, no lo pedimos, ¿cierto? Por lo menos en este formulario. Estábamos usando getText aquí. Prioridad, igual que acá. No era getIn. Aquí usábamos getText por la naturaleza de la función validateForm. Bien, esos dos elementos, ¿ya? Y lo que nosotros ahora, una vez que están validados, tenemos que verificar que no haya otra asignación con el mismo ID, ¿ya? Aquí nosotros tendríamos que validar que la prioridad puede cambiar y hasta el usuario, pero no puede haber registrada, por ejemplo, una misma asignación o un mismo incidente. Un mismo incidente no debe estar asignado a más de un usuario, ¿verdad? Aquí estamos recibiendo. Aquí nosotros podríamos incluso ser más explícito y decir que lo que recibimos aquí es un incidente, ¿ya? Aquí, tanto en create como, porque es más práctico para nosotros, ¿ya? Obviamente que tenemos que hacer ajustes porque aquí, por ejemplo, aquí ya nos da un error. Aquí le vamos a poner incidente, ¿cierto? Lo cambiamos aquí, estos ID. Perfecto. Y ya acá también, ¿cierto? Al validar es incidente y este create también un incidente. Yo creo que es mejor. Nos quita cualquier problema. Entonces aquí vamos a validar, vamos a hacer un comentario, validar que no exista o que no esté registrada, ¿cierto? Registrado el mismo incidente en asignaciones, que no se haya asignado más de una vez, ¿vale? Para eso vamos aquí, vamos a escribir así, incidente-asignado, ¿ya? Para que no nos dé ningún error, sea igual a asignación. Vamos a preguntar por el ID, select, el campo ID, ¿cierto? Y aquí hacemos la condición, where
el campo en la tabla se llama incidente-id, ¿cierto? Y vamos a usar aquí filter int, la variable incidente. Lo voy a pegar a continuación de esto. Aquí voy a hacer un ahí para que quede más clarito para ustedes. Y esa sería la condición, que el incidente no haya sido registrado. Y en este caso vamos a usar un método que se llama first, ¿cierto? Es decir, este método nos trae un solo registro. Si basta un registro para que se produzca el error. Entonces preguntamos, ¿verdad? Preguntamos. Si existe incidente, lo preguntamos así, entonces vamos a enviar una variable de sesión con el método set que se va a llamar msg error, ¿verdad? Y ¿qué es lo que vamos a enviarle? Le vamos a enviar en este caso al formulario la siguiente indicación. Le vamos a decir este incidente ya ha sido asignado, ¿ya? Entonces puede ser punto intente con o, ¿verdad? Porque recuerde que estamos seleccionando el incidente y ahí estamos asignando. Ya creamos el mensaje y ahora vamos a usar el método thisRedirect para enviarlo. ¿Dónde lo vamos a enviar? A asignaciones/create. Pero este método, ¿se acuerdan? Recibe un parámetro. Así que lo vamos a concatenar acá, que es la variable incidente. Porque si no se la enviamos de vuelta, no va a cargar el formulario. Ahora, ¿qué pasa si todo anda bien? Vamos a hacer entonces, vamos a registrar, vamos a escribir acá, registrar la asignación, ¿cierto? Entonces, para eso creamos una variable que llamamos asignación, va a ser igual a new asignación. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Aquí sin el paréntesis, ¿ya? Estamos en PHP cuando no queremos, a diferencia de otros lenguajes, en PHP los constructores son explícitos, no existe el constructor implícito, ¿ya? Porque es un lenguaje de programación web. Entonces, cuando yo no quiero apuntar al constructor, porque el constructor aquí no hace más que llamar al constructor padre y no es lo que yo quiero, entonces no le paso los paréntesis, ¿ya? En ese caso yo estoy diciéndole que no estoy llamando al constructor cuando creo el objeto, ¿ya? Es una particularidad de PHP, creo que en ningún otro lenguaje se da, hasta donde yo sé, ¿ya? No sé tanto yo tampoco, pero... Bien, ahora yo tengo la lista de campos que debo llenar. Aquí siempre lo hago, miro, y por eso tengo este plugin instalado, ¿ya? Para ver cuáles son los campos que tengo que llenar. Bueno, primero el ID se llena automáticamente, pero tenemos acá el campo llamado resuelto, que en este caso le vamos a dar un valor 2 y, ¿cierto? Punto y coma, y vamos a escribir un comentario acá que diga... este incidente no está resuelto, ¿cierto? Está pendiente, por ejemplo. ¿Ok? Obviamente que cuando alguien quiera cambiar el estado, lo va a poder hacer en la edición. ¿Qué más? Asignación, el campo que viene es el campo incidente, ¿cierto? Así que llamamos a incidente-id y en este caso usamos el método de la clase filter getIn para asegurarnos que sea numérico. En este caso, perdón, aquí estoy en un error porque filter-in. Este método filter-in lo que hace es, se usa para las variables que vienen vía get, ¿ya? Las variables vía get son las que vienen por cabecera, ¿cierto?, de la página, y las variables vía post son las que vienen directamente desde el formulario. Perfecto. Vamos con el usuario. Aquí
asignación va a ser igual a usuario-id, pero este usuario, ¿cierto? Es el que viene seleccionado desde el formulario. Entonces aquí sí usamos getting y usamos técnico, ¿cierto? Porque así lo recibimos desde el formulario. ¿Cuál es el otro elemento que necesitamos? La prioridad. Asignación prioridad-id va a ser igual también a filter. Esto es las clases siempre se escriben con mayúscula. Y el método getIn, porque es un número entero el que estamos recibiendo. Y escribimos prioridad, que es justamente el dato que estamos recibiendo aquí en el formulario. Luego ejecutamos la acción de guardar con el método save. ¿Ok? Y una vez que hemos enviado este dato, lo que vamos a crear aquí es, aquí vamos a usar un section destroyed, porque aquí me falta un detalle muy importante, de hecho, que se usa aquí aquí yo no sé por qué no lo hice, pero en el caso, aquí yo tengo que crear, déjenme mirar aquí un poquito, porque aquí probablemente no lo tengo implementado en todos los modelos, ¿ya? Pero, por ejemplo, aquí en incidentes, yo debería haber, estamos usando task, pero aquí ven que no estamos enviando los datos al formulario cuando son muy grandes. Entonces, ese es un detalle importante que se nos ha ido, ¿ya? Básicamente, ¿a qué me refiero? A que cuando nosotros creamos un formulario, por ejemplo, aquí en Edit, nosotros le pasamos la propiedad, ¿cierto? El valor, pero por ejemplo aquí en Create, vamos a buscar Create, también deberíamos pasarlo. Y yo creo que, claro, ahí está, ¿ven? Esta es la manera, section get data. Le pasamos, en caso de, ¿para qué sirve esto? Esto sirve, por ejemplo, cuando nosotros tenemos formularios grandes y no queremos que el usuario, cada vez que se equivoca, ingresa todos los datos de nuevo, ¿ya? Entonces tenemos que pasarle eso al formulario para que se, digamos, como les dijera, los datos que estén bien no tenga que volverlos a escribir, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá vamos a agregar en create, estamos aquí en el método create, vamos a agregar este elemento y lo vamos a llamar asignación, así. Y aquí hay una función que se llama section get y data. Este get, ¿cierto? Perdón, no va a ponte como aquí, ¿ya? Esto cuando ejecute el validate for, voy a mostrarles aquí para recordar. Cuando se ejecuta el validate for, vamos a buscar aquí validate for, ahí está validate email, validate for, aquí está, recibe una ruta y una data, ¿ok? Esa data es todo lo que viene vía post, todo lo que viene desde el formulario. ¿Y para qué? Para que cuando el usuario cometa un error, yo pueda recuperar aquellos datos que ya fueron ingresados de manera correcta, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer en el fondo acá es eliminar esa variable, ¿cierto? Get data, ¿ok? Entonces, ahí. Entonces yo destruyo esa variable de sesión para que no esté siempre. Y ahora creo otra variable de sesión que se llama msg suches para enviar un mensaje correcto. Que en este caso le vamos a decir la asignación, vamos a poner acento, se ha registrado correctamente. ¿Y dónde deberíamos enviar
como la asignación se envió desde el incidente, nosotros deberíamos poder devolvernos a la vista view de incidente, ¿ok? Como nosotros, lo que quiero explicar es que, bueno, aquí seguramente me va a pedir de nuevo el usuario, pero ya lo tengo registrado. Entonces, en incidente, cuando yo selecciono un incidente para asignar, se supone que aquí yo debiera mostrar la lista de incidentes. Entonces aquí, por ejemplo, en esta pantallita debería mostrar a quién se le asignó, ¿sí? A quién se le asignó ese incidente, ¿ok? Tranquilos que eso lo hacemos muy bien. Y luego que hemos enviado la variable, usamos en este caso un redirect, ¿ya? El método redirect para enviarlo ¿dónde? A incidentes, ¿cierto? Slash view, que es la vista, ¿cierto? Y coma, le vamos a enviar, ¿cierto? No con coma, sino punto, ¿ya? Este punto es de concatenación. Le vamos a enviar la variable incidente que hemos recibido en el método, ¿ya? Y ahí tendríamos la función de crear. Bueno, ¿qué es lo que nos faltaría acá? Básicamente es implementar la vista para que se proceda a ver, es crear la vista para que pueda registrarse la asignación como corresponde y quede guardada en la base de datos. Así que eso justamente lo vamos a hacer en el próximo video. ¿Le parece? Ojalá que te esté gustando este proyecto. Muchas gracias por tu apoyo. Suscríbete si aún no lo haces, porque aquí sí tenemos mucho, pero mucho contenido. Se vienen nuevos cursos, nuevas cosas y mucho, mucho más. Así que gracias por todo. Coméntame qué te está pareciendo todo esto y nos vemos en el próximo video tutorial. Chao, chao.